edad, un poco más tarde aquí en la capital, a las 4 de la tarde, y salió la idea de tener una plática con los medios que era importante, no se había contemplado. Les agradecemos mucho ahí que nos hayan acompañado con la intempestiva convocatoria para comentar dos temas centrales que están en la discusión pública nacional. Vieron el miércoles literal a la mitad del camino, porque luego se habla de que Obrador dictador y no sé cuántas cosas. Apenas llegó a la mitad de su mandato, se cumplió justo 3 años de su elección y de su toma de protesta, no su elección, de su toma de protesta como presidente de la República. Apenas la mitad, apenas 3 años, y además son simpáticos porque ganamos con el 53% de los votos, mayoría absoluta, lo que no pasaba en décadas. Salinas dice que ganó con más del 50%, pero eso es una farsa, y hubo un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y del pueblo de México. Ratificamos la mayoría en esta pasada elección, donde tenemos más de 190 diputados de mayoría, más de la mitad. Tenemos más de la mitad de la Cámara de Diputados. La coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Verde, 12 de 15 gobiernos estatales, 18 congresos locales, o sea, somos mayoría. Muy importante, nos lo comentaba ayer Dilma Rousseff en una charla que tuvo ahí con la coalición, reivindicando la importancia de la mayoría en la Cámara. Que ellos hayan perdido en Brasil la mayoría en la Cámara le costó la destitución del cargo a la compañera Dilma Rousseff. Entonces, estamos en un momento muy importante, porque además con esa mayoría podemos seguir decidiendo el presupuesto para el pueblo, como se ha venido realizando, que es lo que la derecha quería impedir y no pudo. Y tenemos dos compromisos en puerta. Por un lado, el compromiso desde campaña del compañero presidente, que a la mitad de su gobierno se le preguntaría a la gente si quiere que permanezca hasta el final de su mandato o si se va antes. Esa es la pregunta. Revocación del mandato se llama en el marco constitucional, y en la ley secundaria metimos la figura de la ratificación, pues no lo revocas, lo ratificas. Las dos preguntas son en positivo: sí, le perdí la confianza, quiero que se vaya, o sí, quiero que permanezca hasta el último segundo de su mandato, el último día de octubre de 2024. Está en el proceso de recabación de firmas, se deben reunir cerca de 3 millones de firmas de solicitud. Es una paradoja, es el mundo al revés, porque la oposición debería estar recabando firmas, que es quien quiere tirar al gobierno del compañero presidente. De hecho, hay gente que se pregunta, ¿pero cómo firmo por la revocación? No está firmando por la revocación, está firmando por la consulta, para que la gente decida si se queda o se va. Y la oposición ha decidido jugar el vacío, no meterse, descalificar la consulta, decir que eso es un tiradero de dinero, cuando es el ejercicio del pueblo de su poder de poner y quitar. Porque hoy no tengo duda que el compañero presidente va a ser ratificado, pero podría ser un presidente traidor al pueblo, asesino, rematador del patrimonio nacional, como ha habido, y tener esta herramienta pues es importantísimo para que el pueblo pueda no tener que tolerar durante 6 años a un gobernante de todos los niveles, porque esto abre, eso es lo que a la derecha le preocupa, esto abre para que en los estados las cámaras locales incluyan la figura de la revocación y llegue hasta los alcaldes y los legisladores mismos. Entonces es muy importante para nosotros promover la participación en esta consulta que se hará en abril. Iba a ser el 21 de marzo, pero el INE ya la mandó para abril. ¿Cómo es la canción? Para abril o para mayo, porque ahí van moviendo las cosas. Dicen que no tienen dinero, no tienen vergüenza, tienen 1.300 millones de pesos de dinero el pueblo, que mandaron un fideicomiso para sus pensiones cuando ellos tienen las pensiones del ISSSTE. Les pueden gustar o no, pero son las pensiones, tanto la Seguridad Social como las del ISSSTE, la que tiene el pueblo y a las que todos debemos tener acceso. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la reforma constitucional en materia eléctrica, es fundamental. El daño al país, al patrimonio nacional, es de 400.000 millones de pesos. Le preguntaban al compañero presidente, ahora que fue a Estados Unidos a la cumbre con Estados Unidos y Canadá,
que si Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Trudeau, primer ministro de Canadá, le decían algo, él dijo, son muy respetuosos, pero si me dijeran algo yo les diría, pues lo único que queremos es que dejen de robar. Es ese el tema. No es la libre competencia, no es las energías limpias, no es el cuidado del medio ambiente, están mintiendo. La iniciativa privada, sobre todo empresas extranjeras, tienen el 62% del mercado nacional, que es un mercado de cerca de 7 billones de pesos, 7 millones de pesos. Y la infraestructura de CFE también es del mismo monto. Entonces ellos quieren desaparecer CFE, el gobierno de Peña, el PRI, el PAN, con la reforma que hicieron con dinero de corrupción, desaparecer CFE para entregar el mercado nacional y entregar la infraestructura de CFE. Ahorita pasé por lo que fue la estación de ferrocarriles desde la capital, San Luis Potosí, es un museo. Los privatizaron, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo y son tan modernos que son invisibles. No hay sistema de transporte de pasajeros de ferrocarril. Entregar a la empresa privada, nacional o extranjera, el abasto de electricidad es una irresponsabilidad, es suicida, es hacer negocio con una necesidad y con un servicio que debe ser fundamentalmente público. Yo creo que debe ser público, sin duda, es fundamental, pero la iniciativa busca 56%, 54% CFE, 46% de la iniciativa privada. No hay ningún monopolio que sería legítimo, no hay ningún ataque a la iniciativa ni a la inversión privada, se respeta todo esto, y tampoco hay ningún ataque a las energías limpias, que solo son del 7%. La energía eólica y fotovoltaica solo está abasteciendo el 7% del mercado nacional. El 55% se hace con gas, que es derivado del petróleo, que es el ciclo combinado. No puede ser que le compremos primero a las privadas el ciclo combinado de gas sobre la hidroeléctrica. Tenemos parado el 42% de la infraestructura de producción de electricidad del país y la geotermia. Pero además, con todas las no pago al uso del porteo, la infraestructura, no pago del respaldo en el caso de las energías intermitentes y un montón de figuras legales que hicieron para estar robando al pueblo. El daño es de 400 mil millones de pesos al año. Les voy a poner un ejemplo de lo que eso significaría. San Luis tiene 800,000 habitantes. Podríamos en 2 años darle una vivienda de 1 millón de pesos a todo el pueblo de la capital de San Luis. De eso estamos hablando. Ese es el tamaño del daño patrimonial que las empresas extranjeras están haciendo a la nación. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de San Luis, del gobierno? No tienes el dato. Bueno, de cualquier manera, alcanzaría para en 2 años darle vivienda a los 800,000 pobladores de la capital del país, de 1 millón de pesos cada vivienda. Pues es un escándalo. Entonces, lo único que queremos es verdaderamente libre competencia, que sea un derecho humano, que sea un servicio, no un lucro, y además recuperar el litio para dominio de la nación, que es un mineral muy importante en estos momentos de desarrollo de la tecnología. El tránsito hacia energías limpias, por un lado hidroeléctrica es limpia, geotermia nuclear, pero inclusive el compañero presidente inició ya la construcción en nuestro gobierno de la eólica más grande de América Latina y la octava más grande del mundo en Puerto Peñasco, ¿no? Es muy importante la inversión para abastecer de electricidad a la península. Entonces, fundamental para nosotros la aprobación de esta reforma, que no tenemos la mayoría calificada. Necesitamos que nos apoye algún partido de la oposición. Acción Nacional, los paneaguados ya dijeron que ni amarrados van a apoyar nada de nuestro gobierno. Entonces es el PRI el que podría apoyar. ¿Va a hacerlo o no? Francamente no lo sé. Francamente eso está por verse. Ya no salió en diciembre esta iniciativa, todavía no empieza en el Parlamento abierto, ya estamos a 3, faltan solo 12 días para terminar este periodo. Empezará la discusión, pero se va al próximo periodo, que por cierto, por primera vez en la historia reciente del Congreso mexicano será de febrero a mayo. Antes terminaba en abril, y en la legislatura pasada hicimos una reforma para meter un mes más de sesiones, y el periodo siguiente va a ser de febrero a mayo. En ese periodo se aprobará la reforma constitucional en materia eléctrica. Finalmente, en un tema aparentemente local, pero que tiene que ver con el ámbito nacional, próximo lunes comparece, va a una reunión de trabajo el fiscal general de la República, Gertz Manero. Yo, platicando con el compañero gobernador en la mañana, nos reunimos con el gobernador Gallardo,
me comentaba que el delegado de la Fiscalía General de la República lleva 8 años en el cargo aquí en San Luis y solo debería durar máximo 4. Entonces eso no puede ser, pero además parece que tiene señalamientos pues muy delicados, digamos, no voy a decir aquí, no soy ni juez ni nada parecido, pero tiene señalamientos muy delicados de su paso aquí en la delegación de la Fiscalía General de la República. Yo le voy a pedir al fiscal Gersmanero que lo remueva. No puedes, simplemente no puedo estar más de 4 años y lleva 8. Pues con solo ese hecho, ya no, ni siquiera voy a hacer eco de los otros señalamientos que existen sobre el delegado Hernández Limón, creo que se apellida, ¿no? Pasa no lo mismo en cuanto a antigüedad, pero el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo estoy bajo el supuesto de que solo quedó un delegado y resulta que siguen un montón de delegados y además son de los gobiernos anteriores y hacen lo que les da la gana, lo que es lo mismo que apoyar al PRI, no al pueblo. Entonces, eso no puede ser, eso es inaceptable. Entonces, creo que esas cosas las tenemos que corregir. Fueron un par de preocupaciones ahí que salieron en la charla que tuvimos con el compañero gobernador. En el caso del delegado de la Fiscalía no hay duda que se tiene que ir, o sea, ahí no hay condiciones para que permanezca después de haber estado más de 4 años. Y en el caso del delegado de la Secretaría de Comunicaciones, pues vamos a ver también el tema, porque hay una inversión, entiendo, muy importante de 2.000 millones para carreteras federales y bueno, pues hay algunos señalamientos ahí sobre la actuación del delegado que debe muy rápido investigar la federación y si son ciertos, pues debe actuar en consecuencia porque no se debe tolerar ningún manejo incorrecto de ningún funcionario y mucho menos del gobierno federal. Como un presidente es impecable, pues no puede ser que hacia abajo esas cosas no sigan la misma línea, ¿no? Esto es lo que yo les comentaría de entrada y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. La actitud del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hacia la cuarta transformación, ¿qué opinión le merece? Qué bueno que me preguntas eso, fíjate, porque primero para mí el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un compañero. Hay mucha gente del movimiento que no conoce su enorme aportación a la democratización del país. No se debe olvidar, hicieron fraude en 88, en 94 nos repitieron la medicina y en el 2000, como el compañero presidente en 2006 y en 2012. Claro, el fraude más doloroso fue el del 88, porque ahí teníamos la certidumbre de que habíamos ganado. Igual que en el caso del compañero presidente, el fraude más doloroso fue el de 2006, donde era evidente que habíamos ganado. Entonces, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, reitero, se olvida, a mí me tocó acompañarlo en jornadas de 10 mítines al día, o sea, tú con 3 ya pides esquina, y estuvimos ya 10 al día. Hizo un esfuerzo enorme, fue el líder más importante de la izquierda por mucho tiempo, líder moral, le decíamos, en el PRD, después de haber sido 3 veces candidato a la presidencia y líder institucional del PRD. Entonces es un hombre con una experiencia y una trayectoria muy grande. Yo creo que al ingeniero Cárdenas solo se le está olvidando una cosa, que cuando hubo críticas al gobierno del compañero presidente, dijo, bueno, pues tiene que terminar su gobierno para tener una idea clara de los alcances de este gobierno y hasta dónde verdaderamente se realizó. Pero a mí me parece que él tiene derecho a hacer críticas como tiene derecho a hacerla cualquier ciudadano del país, y uno debe tomar nota y donde vea que hay razones, pues incorporarlas para mejorar, y donde no las hay, pues, o considera uno que no las hay, pues no las hay, y Santas Pascuas. Yo creo que en eso se reduce el asunto, ¿no? Y que ya un llamado, aprovecho para hacer un llamado al movimiento, de ser más tolerantes con compañeros o compañeros que hagan críticas. No es el caso de Aristegui, que francamente tiene una carrera periodística muy sólida, muy fuerte, una trayectoria muy seria, ha dedicado su vida al periodismo, y me parece que flaco favor se hizo con la presentación de ese pseudo reportaje sobre los chocolates Rocío. Eso es ridículo lo que planteó, francamente, como si hubiera ahí algún problema de corrupción o de tráfico de influencia, ¿no? Francamente, hay, digamos, un mar de distancia, ¿no? Entre ambos. Pero no pone preguntarle lo que comentaba al principio, ¿qué cambiarle? Aquí lo propuso la dirigencia estatal de Morena en días pasados, ¿qué cambiarle es la ratificación de mandato para gobernadores? Yo creo que debe hacerse. Yo creo que no tiene dedicatoria para nadie.
porque hace rato una periodista me preguntaba, justo que pedían la revocación de Gallardo, y dije, no, apenas tomó protesta, cabrón, está planteando algo así. Pero la revocación como figura es correcta. Revocación, ratificación, porque, o sea, a ver, si no lo revocas, lo ratificas, ¿no? Tú puedes decir, ¿no? La revocación debe ser promovida por la oposición, por quien quiere que se vaya el gobernante, o por el pueblo mismo, ¿no? Que es quien recaba las firmas y entonces somete a revocación, y debe estar a todos los niveles, gobernadores, alcaldes y poder legislativo también. Me parece que eso es correcto, que se incorpore en las constituciones. Ahora, yo no tengo ninguna duda, ya hubiéramos querido una figura como esa en gobiernos anteriores, pero no tengo ninguna duda que si perdemos el gobierno van a echar atrás esa herramienta, porque el PRI y el PAN no va a estar nunca dispuesto a someterse a la revocación, no va a estar nunca dispuesto. No tengo de veras ninguna duda, la derecha son muy hipócritas. Entonces, pero sí debe estar. Yo haría un llamado al Congreso de San Luis, sea cual sea su composición, a que metiera la figura de la revocación, pero no solo al de San Luis, a todos los congresos locales del país, porque insisto, no tienen dedicatoria. Por supuesto que yo respaldo al gobernador, compañero gobernador Gallardo, por supuesto que tengo la expectativa, igual que el pueblo de San Luis, que haga un buen gobierno al servicio de la gente, pero debe estar ahí esa figura, no para él, sino para cualquier gobierno que la gente sienta que no está cumpliendo y tenga derecho a pedir la consulta sobre la revocación y a revocarlo o ratificar. Yo creo que eso es correcto. Si me permite retomar varios temas desde ese de la revocación del mandato, justamente pues desde los análisis están diciendo que la oposición no se ha metido en ese debate porque es un debate perdido, que no vale la pena hablar del futuro como si ya estuviera pasando. Es un poco absurdo también, pero dejamos de hablar de los problemas del presente y dejamos de hablar, por ejemplo, de que aumentó la violencia en 16% y hay casi 4 millones de personas pidiendo prestado para comer en el país. ¿Usted va a seguir defendiendo hasta el final de los 6 años del presidente López Obrador todas sus posiciones, a pesar de que los índices de mejora en el país no suceden, el país no avanza? Y una pregunta en concreto, ¿a usted le gustaría que Manuel López Obrador se reeligiera en un periodo más? Bueno, pues como dice el compañero presidente, yo tengo otros datos. El que tenga voz para ver, que vea. O sea, que no vea el cambio, el beneficio de la gente, pues no está viendo nada. O sea, los adultos mayores estaban abandonados a su suerte. Cuando el compañero presidente planteó el apoyo a adultos mayores en el DF, se lo fueron a la yugular diciendo que era un demagogo, que no sé cuántas cosas, y luego lo copiaron mal, porque lo llevaron al país dándoselo solamente a los que no tenían una pensión y haciendo un manejo clientelar. A nosotros nos acusan de manejo clientelar y es universal. A los abuelitos de los paneaguados les damos la pensión, a los abuelitos de los priistas. Aquí en San Luis no se le condiciona, ni en San Luis ni en ningún lugar se le condiciona a nadie. Los jóvenes que tenían un altísimo nivel de deserción de preparatoria están siendo apoyados sin ningún condicionamiento y ni siquiera votan. O sea, el apoyo de Sembrando Vida, venía a comentar el diputado de si podrían ampliar algunos municipios, pues es un apoyo importantísimo. El gobierno de Estados Unidos, que tanto admiran muchos en el país, acaba de hacer un acuerdo para llevar a Centroamérica este programa. O sea, el compañero presidente estuvo en la ONU diciéndoles, oigan, hay 750 millones de pobres en el mundo que viven con $2 al día. Pues no les dijo así, pero les dijo, hagan lo que estamos haciendo en México, y les dijo hasta dónde sacar el dinero. O sea, tú dices, hay 4 millones de familias pidiendo prestado. No, hombre, pues había medio país pidiendo prestado y no había una crisis sanitaria como la que hubo, que paró al mundo. Se les olvida el pequeño detalle que la crisis sanitaria paró al mundo, cabrón. Todavía nos traen ahorita espantados que salió una nueva variante, que la chingada, y que ahora pónganse 10 cubrebocas y vacúnense 100 veces y vuélvanse a enclaustrar. Oigan, es un problemón terrible. O sea, hay países, Grecia quiere multar con 100 euros a los mayores de 60 años que no se vacunen, hay lugares donde los quieren meter en prisiones como si fueran leprosos, ¿no? Y aquí todo ha sido voluntario, y se está haciendo un esfuerzo, casi 70,000 millones de pesos en vacunas, que les hubieran inyectado agua, se las hubieran cobrado, se las estarían escondiendo.
Eso ha estado en manejo del gobierno y no hay ni un problema con las vacunas. Sí hay problemas con los medicamentos porque tenemos un pleitazo con quienes han tenido el monopolio. 10 empresas, lean el libro del compañero presidente, 10 empresas tenían el control de los medicamentos en el país y varias de ellas ni siquiera eran farmacéuticas, eran simples intermediarios. O sea, entonces, no, bueno, pues tú dijiste tus datos, yo doy los míos, cabrón, ¿no? Con un presidente viajando en línea comercial, en vez de en ese pinche avión que costó un dineral, que costó tanto que no se puede vender porque además tiene que volar 5 horas para que sea rentable. Pero también ha sido evidenciado que las cosas se han hecho mal. Somos uno de Bueno, los eso dices tú. Eso dices tú. No, no es cierto. Somos un país de 130 millones de mexicanos. Mentiras, mentiras y mentiras. Mentiras, mentiras y mentiras. Abierto el ISSSTE, abierto el IMSS, abierto los hospitales militares, dándole atención médica a quien ni siquiera tiene esa cobertura. O sea, entonces, tuviste las vacunas. Nunca se te condicionó, no se te dijo, oye, ¿por quién votas? ¿Con quién simpatizas? O sea, mentiras, mentiras, intrigas, patrañas. Tuvieron gobiernos que los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos, gente que tendría tu edad en este momento. Es una cosa miserable, usando al ejército para reprimir, para perseguir, para desaparecer. Hoy el ejército metido en la labor no solo de pacificación, sino de construcción de infraestructura. El 21 de marzo se entrega el aeropuerto Felipe Ángeles, cuando estos miserables querían construir un aeropuerto en el lago de Texcoco que de entrada costaba $7,000 millones. No, yo no acepto el planteamiento. O sea, es evidente las mejorías que hay en el país. Es evidente a pesar, o sea, compramos un circo y nos crecieron los enanos. Te toca toda esta crisis brutal. Nosotros para diciembre de 2020 queríamos atención de salud pública y gratuita, y se atravesó todo esto, $70,000 millones solo en vacunas. Entonces yo no voy a hacer un debate contigo, ni un diálogo tampoco, estoy respondiendo a la pregunta que hiciste. Yo tengo otra percepción, respecto a la tuya no la comparto. Y la pregunta puntual que hiciste, pues me parece un absurdo. La Constitución no permite la reelección en el país. Está establecido claramente. Es más, es público que yo he dicho que quiero ser el relevo del compañero presidente. Y aunque quienes hacen encuestas dicen que no, entonces voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Y el compañero presidente ha sido muy claro, está en la revocación. El compañero presidente ha sido muy claro que termina en 2024 y se va. Entonces, es más, yo para generar más debate todavía cierro la respuesta. Creo que deberíamos hacer una reforma para que los expresidentes a partir de vayan al Senado de manera vitalicia, como hacen en algunos países, para que tenga una actividad política y un ingreso, porque además el hombre no ha robado y tiene un salario bastante modesto para la responsabilidad pública que tiene y que pueda también al final de su vida pues, tener ninguna preocupación en materia económica. Entonces no hay posibilidad de reelección del presidente, tendría que hacerse una reforma constitucional que nadie está pidiendo, tendría la oposición que está de acuerdo, que por supuesto no está de acuerdo. Eso es una pregunta ociosa, no hay ninguna posibilidad, porque no hay voluntad en el presidente de reelegirse, porque no está en la ley, porque no está en el movimiento, y no tengo duda que si a la gente le preguntaran estaría de acuerdo en que se reeligiera. Pues ha hecho una labor extraordinaria de montar tu visión desde el punto de vista que no hay condiciones para eso. Preguntarle sobre su punto de vista de la gratitud de placas y licencias de San Luis Potosí. Es un paso bien importante que ningún gobierno ha querido hacer. El compañero presidente, cuando fue jefe de gobierno, puso la licencia por tiempo indefinido. Y por cierto, el gobierno de Marcelo creo lo echó para atrás, cabrón, y volvió a poner la licencia por cierto tiempo, porque ahí hay un ingreso permanente. Y el cambio de placas es una herramienta permanente de los gobiernos para estar pues sangrando a la gente. Me parece una medida bien importante, muy positiva para la gente. Seguro la oposición no se la reconocerá, pero ese es un hecho puntual y concreto de placas gratuitas. Pues eso me parece, pues eso, servir a la gente, ¿no? Ir quitando ese tipo de cosas. Otra más. Está pidiendo al movimiento que sea tolerante justamente con esas críticas que vienen, pues paradójicamente desde la misma izquierda y a lo mejor no tan paradójicamente. Pero no es usted el primero en alentar justamente esa animadversión, esa intolerancia con sus dichos y con la manera en la que se expresan.
No, yo tengo el carácter vivo, como consta en actas, pero me parece que un planteamiento de crítica seria tendría que ser muy, a mí me parece, insisto, quien tenga ojos para ver que vea, los cambios en beneficio del país yo creo que están a la vista de todo el mundo. El nivel de inversión social de nuestro gobierno en lo que hoy son derechos constitucionales y los programas sociales es muy importante. El que por primera vez a las escuelas públicas federales les llegue el apoyo directo para que hagan obra pública, el tema de las becas, el esfuerzo de abrir las universidades a todos los sectores de la población. O sea, hay un montón de cosas. Las 70,000 millones de pesos en vacunas gratuitas. De verdad el gobierno del PRI las hubiera dado gratuitas. Se han hecho llegar a todo el país. Estaría preocupado un presidente de la República, no solo de su país, sino diciéndole al mundo, a la ONU, oigan, el mecanismo de la ONU no ha servido, no han llegado ni al 3% de las vacunas. Hay países que a estas alturas del mundo no les ha llegado una sola vacuna. Me parece que eso está a la vista. Bueno, los que fueron al Zócalo hace 2 días no comparten nada tu posición, no comparten nada tu visión. Yo creo que los que están en una posición crítica deberían de repente decir, oye, a ver cómo está eso. ¿Hace cuántos años un presidente de la República no recibía un apoyo como ese? Yo creo que desde el general Lázaro Cárdenas, cuando expropió el petróleo. ¿Por qué será ese fenómeno? Son acarreados de verdad, están llevados a la fuerza de verdad, no tenemos conciencia, en serio. O sea, 70%, hasta los periódicos más conservadores le dan 68% cuando menos de respaldo al compañero presidente. Por lo menos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué fenómeno se está dando que algunos no están viendo? Que nuestro gobierno tiene este respaldo. A mí me parece que pues eso es algo que deberían preguntarse. Ahora, si hay una crítica, y más que eso, hay una intención de hacer un debate con quien está defendiendo al gobierno, pues esa persona responde, y más si esa persona soy yo cuando es público que tengo el carácter firme, pero de ahí intolerancia ni más de distancia. Diputado, ¿algunos cambios aquí en el partido local? No lo sé, fíjate, yo es público también, que siendo miembro de la fracción del PT, yo soy externo al PT. Yo no, ahora sí que me burlo yo de mí mismo, digo, le di los mejores años de mi juventud al PRD, 18 años, y desde entonces no tengo militancia, no milito en Morena, no milito en el PT, no milito en el Verde, aspiro a ser el candidato de los 3 partidos, aspiro en su momento, pero no me meto en la vida interna de los partidos, entonces no sé, fíjate, sé que hay todo un proceso ahí de recomposición aquí en San Luis, además bien importante, la aportación del PT y del Verde hicieron una hazaña porque parecía que no tenían la fuerza como para lograr la gubernatura y la lograron, ¿no? Es un llamado de atención tan fuerte que se acaba de anunciar hace unas semanas las direcciones de Morena, PT y Verde, que vamos juntos en los 6 estados. Y yo creo que vamos a ganar los 6 porque hasta en Aguascalientes, que sería difícil, hay un rompimiento de pan, a nadie le sorprende que es muy probable que sea quien acabe siendo abanderado del movimiento. Entonces ahí que se veía difícil, yo creo que hay condiciones para ganar, y los otros 5 estados debemos ganarlos, ¿no? Oaxaca es muy López Obradorista, Tamaulipas, el gobernador Cabeza de Huevo debería ya estar en la cárcel y tiene una situación de debacle, Quintana Roo tenemos condiciones inmejorables, me falta alguno, Hidalgo, no siempre de manera fatal. Durango. Y Durango, que también ahí tenemos todas las condiciones para ganar. Yo creo que se perfila bien 2022 electoralmente hablando. Yo creo que la revocación va a ser muy favorable al compañero presidente y creo que los procesos electorales van bien y los partidos tendrán que ir haciendo su organización para el crecimiento, porque el Verde ha tenido un buen despegue con el movimiento y el PT, que ha sembrado mucho, no ha cosechado todavía. Yo creo que va haciendo tiempo. A lo mejor yo esperaría que 2 compañeros propuestos por el PT encabecen las candidaturas del movimiento, en Durango Gonzalo Yáñez y en Oaxaca Benjamín Robles, pero vamos a ver, el compañero presidente también ya dijo muy claro que su candidato, tanto a los gobiernos, su candidatura como a la presidencia, será quien gane las encuestas. Hay de parte de Ricardo Monreal un cuestionamiento válido al tema de las encuestas,
pero hay que ver de qué forma se hace un mecanismo confiable, porque sí veo la dificultad para la elección por voto universal, secreto y directo, en este caso el candidato a la presidencia, ¿no? Tendría que organizarlo el INE, y el INE así como está, no es como para confiarle un costal de alacranes, ¿no? Entonces vamos a ver, pero no sé, en la parte interna aquí del PT Santos. Gracias. Justamente hablando de la candidatura presidencial para, pues de Morena, pero que pudiera abarcar El todo, movimiento, a sí. toda la 4T, dicen que política todo dice. Ricardo Monreal acaba de estar en Monterrey y dice que de Calle se lleva la encuesta. Algunos dicen que el presidente López Obrador pues pasea mucho a la jefa de gobierno, incluso ella ha recorrido ya varios estados, y otros más hablan de un emergente o del cuarto rey mago que nadie tenía en cuenta, que es el paisano tabasqueño, el secretario de Gobernación. Adán Augusto, sí. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo insisto que hay todos estos análisis están cojeando de una parte, que es que están subestimando a la gente, o sea, porque quien va a decidir es el pueblo. Y yo sigo insistiendo, pues, está mal que yo lo diga, dicen que el elogio en boca propia es vituperio, pero yo abajo ando muy bien, yo lo veo en cada recorrido que hago. En las encuestas que me han incorporado, yo respeto mucho a mi compañero y amigo Ricardo Monreal, pero inclusive en las encuestas que han sacado, las pocas en que me incluyen, yo aparezco muy arriba de Monreal, ¿no? Todavía en esas encuestas lejos de Claudia y de Marcelo, que no lo comentaste, pero son dos compañeros, todos son compañeros de primera, la verdad ya quisiera a la derecha alguno de esos, Adán Augusto, que además es mi hermanito, compañero también excepcional. Yo creo que el movimiento, pero además el compañero presidente ha insistido que es la candidatura del movimiento, él no hablaba de Morena, él ha dicho del movimiento. Estamos claros que la unidad es fundamental de Morena, PT y Verde, y que debe salir, y que quien salga hay que apoyarlo, o apoyarla, ¿no? Yo creo que no hay que apostar a la unidad. Si nos rompemos, abrimos la posibilidad de que la derecha regrese, y falta mucho, y falta poco. O sea, está muy acelerado el proceso de relevo, apenas vamos a la mitad, pero además faltan 2 años. Permítanme decirlo de esta manera. Si alguien le hubiera dicho a la gobernadora Evelyn Salgado, la compañera gobernadora, que iba a ser gobernadora de Guerrero, siendo su padre candidato, ella hubiera dicho, bueno, sí, a lo mejor algún día, en algún momento, ya le hubiera dicho, no en esta. Ella hubiera dicho, no bromees en esta. O sea, yo no tengo ninguna posibilidad de ser candidata y menos gobernador. O si alguien le hubiera dicho a Ramírez Bedoya, que no era ni siquiera candidato a regidor, el hoy gobernador de Michoacán, que iba a ser candidato y gobernador, pues hubiera dicho lo mismo, ¿no? O sea, necesitabas comerte un húngaro con todos los zapatos, como dicen, para saber que eso iba a suceder. Entonces es muy incierto, todo en política es incierto, y la renovación en 2024 pues, es más incierta que ninguna. El que descalifique a cualquiera y piense que está muerto está muy equivocado. Yo, por ejemplo, veo al compañero Monreal con poca simpatía en el movimiento, pero de ahí a pensar que no puede ser candidato del movimiento hay un mar de distancia, ¿no? Yo respeto a todas, a todos, no descalifico a ninguno y creo que debe ser la gente la que decide. Usted habla de candidatura del movimiento y está en San Luis Potosí, Sí. Y de triunfos sorpresivos Sí. o rifas del tigre, dicen otros. Sí, exacto. Hay muchos que ven al gobernador de San Luis Potosí como la apuesta del verde en esa... Rumbo a 2024, bueno, no sé, ¿no? Yo platiqué con él, no me dijo que estuviera en esa intención, podría estarlo. El Verde propondrá alguna precandidatura. Si a mí me preguntas, yo veo al Verde simpatizando con Marcelo. Si a mí me preguntas, pero igual me equivoco. Igual Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, pues en su momento quería que Marcelo fuera su candidato. Yo creo que una de las fortalezas de una posible candidatura de Marcelo es, además de su espléndida labor como canciller, es que el Movimiento Ciudadano puede apoyarlo. Aunque el Movimiento Ciudadano, ya viste Reforma, dice que Colosio va a ser el candidato a vencer. Bueno, no más que las encuestas de Reforma son tan serias como, pues como, ¿qué será? Como alarma. Como los compromisos de Marco Cortés. Entonces, no tiene solidez, ¿no? Pero bueno, no hay que descartar a nadie, ¿no? Yo creo que el campo está abierto,
Y en el movimiento, nosotros no somos el PRI, el compañero presidente ha sido muy claro. A mí me ha gustado mucho la definición que hizo el primero, fue clarísimo, de izquierda, ser un ser humano de izquierda, comprometido, firme, al servicio del pueblo, que no ande zigzagueando, que no se ande acomodando. Yo hasta dije, acá no está hablando de mí. Gerardo, por último, Sí. el Tren Maya es un gran proyecto Sí. que, wow, qué envidia, ¿no? San Luis Potosí y un buen tramo del altiplano potosino vivía del ferrocarril. Sí, El señor Ernesto Zedillo hizo el favor de desaparecer comunidades enteras. todo, sí. Solamente solamente el sureste merece un tren. No, yo creo que el tren la merece todo el país, yo creo que tú tienes razón. El problema es el tamaño del reto de la obra. Yo estoy convencido que hay que reconstruir todo el ferrocarril nacional, todo. Debemos, era el servicio de transporte más económico para el pueblo y es además no contaminante, rápido y seguro, de los más seguros del mundo. Yo lo comenté, o sea, lo privatizaron diciendo que iba a ser el más moderno del mundo y es tan moderno que es invisible. Y cada estación de ferrocarril era un centro de desarrollo económico, de actividad de la gente. Yo creo que es fundamental volver a reconstruir el ferrocarril. Se está haciendo el transísmico. El miércoles voy a un recorrido que nos invita la Secretaría de Marina al transísmico, que es el proyecto desde el siglo XIX. Yo creo que ese es el más poderoso detonador de economía, mucho más que el Tren Maya, inclusive, es mi impresión. Entonces, pero tú tienes razón. Hubo un compañero diputado del PRI, murió hace poco, se me olvidó ahorita su nombre, y él quería el tren de Mazatlán a Durango en el mismo tramo de la carretera que se abrió. O sea, tenía razón y tú tienes razón, se debe reconstruir el ferrocarril. No es un asunto de privilegios, sino es un asunto de la escasez de recursos, pero yo creo que sí tenemos que hacer un proyecto de reconstrucción del ferrocarril y de comunicar todo el territorio nacional con ferrocarril. Yo estoy convencido de eso. En la consulta de los expresidentes hubo muy baja participación. Sí, muy. Ahora en esta nueva propuesta de la revocación de mandato, ¿cómo la esperan? Y en caso de que no se diera la participación, digamos, que sea relacionada con la popularidad del presidente, ¿qué podríamos esperar para la siguiente? Hay una campaña de medios y de la derecha muy fuerte desalentando la participación en la consulta. Muy fuerte, diciendo que no sirve, que se tira el dinero, que podría gastarse en otras cosas, en más utilidad, porque para ellos todo lo que es la participación del pueblo no sirve. Ellos quisieran decidir una copulatura. Entonces, vamos contra todo eso. Yo de cualquier manera creo que sí será muy superior a la consulta a los expresidentes, porque además hay que recordar que el INE puso solo 1/3 de las casillas en la consulta del juicio a los expresidentes, que eso hace muy difícil la participación. Si la gente tiene la casilla cerca, a veces no participa, inclusive en elecciones constitucionales, pues teniendo 1/3 mucho menos, ¿no? Yo en tribuna el 1 de septiembre, que tuve el honor de fijar la posición del PT, planteé que esperaba que lográramos más de 30 millones de votos, y bajando de la tribuna como decirme que bien estuviste un compañero me dijo, ¿cómo le vamos a hacer, cabrón, si no es una elección constitucional? Entonces, ese es el reto. A mí me gustaría tener más de 30 millones de votos. Bueno, eso me gustaría, vamos a ver qué sucede. Yo creo que todos los diputados y diputadas deberíamos andar promoviendo la consulta. No podemos promover un sentido del voto, un sentido u otro, pero sí podemos promover la consulta. Deberíamos estarlo haciendo, yo creo que es muy importante. Yo espero una buena participación y creo que va a haber un respaldo importante al compañero presidente. No me arriesgaría a decir un número, pues yo espero más de 30 millones, pues me va a decir, bueno, eso no se va a lograr, bueno, pues ya veremos qué se logra. Pero sí va a ser una importante participación. En caso de que no se lograría, eso sería un presagio de que las próximas elecciones. Sea cual sea el resultado, va a ser favorable al compañero presidente y va a ser positivo. Y vamos a ganar las 6 gubernaturas y vamos a ganar las 2 del año entrante, que no está fácil, Estado México y Coahuila, y vamos a repetir la presidencia, vamos a gobernar este país por décadas. La clave está en la unidad y en el trabajo abajo con la gente. Yo diría, cumplir los compromisos, no mentir, no robar, no traicionar, y yo introduciría un cuarto, no claudicar, no derrotarnos. Pero si esta misma gente que los apoya no sale a votar. Votó en 2021. No, pero en esta. Votó en 2021. Nos dio mayoría en la Cámara.
O sea, no, o sea, todo lo que digan, no, es que pues, es especulación. Bueno, acaba este miércoles de verse. Otra vez, el que tenemos para ver, que vea. La concentración del Zócalo fue muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias.